Bueno, hoy lo que vamos a ver son las propiedades químicas de los alquenos. Recordemos que los alquenos son compuestos muy reactivos debido al enlace pi que presentan. Recordemos que tienen un enlace molecular sigma y otro pi. El sigma es fuerte, el pi es el débil, el que se rompe para que el alqueno dé reacciones de adición. A su vez, vamos a imaginarnos a los alquenos como sustituidos para poder entender su reactividad. Bien, ¿por qué? Porque el apunte lo que les dice que a mayor sustitución del alqueno, mayor será su estabilidad y menor será su reactividad. Para que ustedes puedan entender eso, se tienen que imaginar al alqueno con los carbonos con los dos dobles enlaces y de ahí ver a cuántos grupos o átomos están unidos para que yo diga cuán sustituido está ese alqueno. Recuerden que el hidrógeno no es considerado un sustituyente. Entonces, acá tendríamos un ejemplo de un tetra sustituido. Como por ejemplo, si yo tengo este alqueno, el 2,3 dimetil 2-buteno, sería un tetra sustituido. Bien, entonces yo, el orden que estoy haciendo acá es el orden, bien, de sustitución del alqueno. Bien, lo podemos hacer así o lo puedo hacer al revés en base a la reactividad. Lo vamos a dejar así para que no nos confundamos y utilicemos el orden que está arriba de mayor a menor en el orden de sustitución, la línea de abajo de la reactividad de menor a mayor, bien, y le podríamos adicionar la de estabilidad. Bien, recuerden que cuando algo o alguien es más estable es poco reactivo, son inversas, digamos, las cuestiones. Entonces, si yo analizo, digo, este compuesto, que es un alqueno tetra sustituido, es muy estable, entonces poco reactivo. ¿Qué significa que es poco reactivo? Que me va a dar quizás menor cantidad de reacciones químicas que uno disustituido, por ejemplo. Acá tenemos el ejemplo de una fórmula molecular de un trisustituido. Un ejemplo sería este compuesto, el 2-metil 2-buteno. Bien, si lo veo a este, tiene un sustituyente, otro, y acá este tiene otro, son tres, porque hemos dicho que el hidrógeno no es un sustituyente. Cuando nos vamos a los disustituidos, recuerden que cuando hemos visto isomería geométrica, en los disustituidos había dos isómeros, el cis y el trans. Bien, entonces, vamos a considerar primero el trans, bien, que sería menos reactivo que el cis, si yo hablo en orden de reactividad. Si yo hablaría en orden de estabilidad, el trans es más estable que el cis. Vamos a hacer un ejemplo del trans para repasar un poquitito la isomería geométrica. Ahí estamos frente al trans 2-buteno. Si yo haría el mismo compuesto, pero su isómero cis, tendría esta estructura. Bien, de ahí, de un disustituido, paso a ¿qué? A un monosustituido, sí, en la forma en la cual lo veo al alqueno. Por ejemplo, ese compuesto sería 1, 2, 3, o sea, es el propeno. Bien, y cuando yo lo veo
a este compuesto, que significa que no tiene ningún tipo de sustituyente, que es el eteno o vulgarmente llamado etileno. Bien, recuerden que los nombres vulgares o comunes se los tenían que saber de memoria. Significa que el etileno o el eteno es el alqueno más reactivo de todos, bien, es el más reactivo de todos, bien, por consiguiente es el menos estable, porque es el que presenta menor número de sustituyentes.